Bueno, disculpen y gracias por avisarme. Bueno, lo que había dicho es que hay un tiempo que es desde la corriente del pico negativa, la corriente del pico negativa que se estableció, porque es como una inercia que tiene el diodo en seguir conduciendo cuando tendría que haber dejado de conducir. Entonces tenemos este tiempo de caída que va desde el pico negativo de la intensidad hasta que ésta se anula. Y es debido a las capacidades, a la descarga de las capacidades que hay en la unión PN, porque ahora está polarizada en inverso. Entonces, prácticamente en las proximidades de la unión PN desaparece acumulación de carga, porque si lo polarizo en inversa, al polarizarlo en inversa, van a querer las cargas positivas de este lado, la material N, las cargas negativas van a querer ir hacia este lado porque está ahora polarizado en inverso. Entonces, en esta zona de conflicto va a desaparecer esa acumulación de cargas. Y todas las cargas van a querer ir al extremo de la pastilla, que es un poquito lo que ocurre cuando nosotros en un diodo llegamos a esta zona. En cualquier diodo, salvo que sea un diodo Zener, son diodos debidamente construidos para trabajar en esta zona. Pero lo que puse ahí, que polarizo mucho, negativo ánodo y cátodo, voy a llegar aquí a esta zona, donde la corriente va a crecer de una manera rápida, alta y destruye a la pastilla. Bien, entonces vamos a anotar ahora para que quede registrado qué es este tiempo, el que llamé tiempo de caída. Voy a borrar esto. Y acá le vamos a poner tiempo de caída y lo vamos a llamar como T sub B. Bueno, miren, yo acá, porque el diodo termina, el diodo de este lado, está polarizado en inversa. Y todo diodo tiene unas pequeñas corrientes de fuga. Por eso le dejé que esta corriente no llegaba a cero. No nos olvidemos que acá tenemos el cero. No llegaba a cero. Sino que esa corriente decrece hasta un 10% del valor pico. O sea que acá lo que tendría yo, esa cota que hice, acá sería un 10%, un 10% de qué? De este valor pico, de esa corriente pico. No se hace cero, sino que se queda ahí estabilizada. Y el tiempo lo voy a establecer a donde disminuyeron la mayor cantidad de cargas. Entonces, por ejemplo, cuando se hayan estabilizado y haya quedado en ese valor del 10% las cargas, el gráfico, acá la parte verde sigue ya, esto sigue, se superpone, pero queda ahí, y acá yo defino, voy a usar otro color, acá yo defino, donde ya se estabilizó esa corriente inversa en el diodo, un tiempo que lo vamos a llamar T sub B, y este tiempo, vuelvo a repetirles, lo vamos a anotar acá, el tiempo T sub B, ponemos tiempo de caída, es el tiempo transcurrido desde el pico negativo
transcurridos desde el pico negativo hasta un valor bajo, hasta un valor despreciable. Desde el pico negativo un valor despreciable alrededor del 10% del valor pico de la corriente. Punto. Ya que el diodo está polarizado e inverso. Bien. Entonces, ahora estamos de manera de marcar lo que habíamos dicho, el tiempo de recuperación inverso. Estamos tratando de ver qué es el tiempo de recuperación inverso. Y aquí llegamos. El tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación inverso o inversa. Vamos a ponerle, recuerden, T, uso las mayúsculas para que se entienda bien, será los puntos, como se imagina, la suma de los dos tiempos, la suma de los dos tiempos. ¿No? O sea que el tiempo de recuperación inversa es hasta que, podemos decir, desde que se alcanzó la conmutación, se obtuvo el pico de corriente negativa, y cuando esa corriente negativa alcanzó el 10%, el 10% de ese valor pico, tengo definido el tiempo de recuperación inversa. Entonces vamos a... creo que acá ya lo tenemos todo esto. Hicimos ya el tiempo de recuperación inversa. Q son las cargas almacenadas. La derivada de I a de T, la derivada de I a de T, me está marcando la velocidad de la corriente con que se pasa desde la corriente indirecta del diodo hasta el proceso en que el diodo, podemos decir, está entrando en la zona de no conducción, la derivada de I a de T. Y esto de acá abajo podemos definir, podemos poner acá que es la corriente inversa, el pico inverso. Y vamos a llamarlo RR, con respecto al tiempo de recuperación. Esta es la corriente inversa de pico, ¿no? De pico. Entonces, esto que está acá, este tiempo y este tiempo, que la suma de ambos es el tiempo de recuperación inverso, donde TA, tiempo de almacenamiento, tiempo de caída. Entonces,
la relación entre entre el tiempo A, tiempo de almacenamiento, y el tiempo que le pusimos de tiempo de caída, es puntos de A sobre TB. Voy a anotarlo de nuevo acá, tiempo de almacenamiento, todo esto dividido tiempo de caída, se lo conoce como factor de suavizado. Factor de suavizado. ¿Y cómo se lo nota? El factor de suavizado se lo conoce como SF, factor de suavizado. Factor suavizado SF. Por lo tanto, ya que lo tenemos presentado, lo escribimos como el tiempo de almacenamiento sobre el tiempo de caída. Y ahí ya tenemos, se puede considerar la parte del gráfico donde están las cargas almacenadas. Esas cargas que están acá almacenadas en este gráfico se puede considerar el área, vean que acá se está formando como el área de este triángulo. Y podemos pensar en un cálculo de cargas ahí, pero bueno. Si lo pensamos así, como un triángulo, tenemos que poner un poco de voluntad en el triángulo, y la voluntad que tenía que poner en el triángulo es que tengo que usar este lado que está acá, este lado que está acá, y prolongarlo, por lo tanto, el tiempo, este tiempo, el tiempo de recuperación inverso sería lo que estaría acá. Si supongo esta aproximación que estoy haciendo en amarillo. Y entonces las cargas que hay almacenadas dentro de la pastilla en el momento que se produce la transición, todas las cargas que están acá, sería el área de este triángulo, que lo voy a anotar acá, para más o menos poder detenerlo. El área esta, Q, todas estas Q que hay acá. ¿Cómo? ¿Qué es el 10% que está en el gráfico? Ahí sale todo cortado. Claro, el 10% lo considero, este 10% del gráfico, esto que está acá lo desprecio. Digamos, lo aproximo, hago una aproximación. Aproximo, comparo el valor pico con este 10%, que es un 10%
de este valor que está acá y digo, bueno, termina mi gráfico, en lugar de terminar de esta forma, lo hago terminar acá así. Es una aproximación que hago, ¿no? Porque si no tendría que estar calculando el área, pero yo no conozco la expresión de esta curva, entonces ahí se complica más todavía. Entonces es una aproximación. Y no sé si esa era la pregunta, salió media cortada, pero creo que iba para ese lado. Entonces yo acá tendría estas cargas de que están relacionadas, miren, perfecto. Estas cargas yo les puedo poner que están relacionadas con el tiempo de recuperación, ¿no? Porque se originan por eso. Están con el tiempo de recuperación inverso, o sea que las podría renombrar a estas cargas Q y ponerle su RR, ¿no? Porque están relacionadas. Y entonces la Q sería el área del triángulo, un medio de la base, que sería esta aproximación que hago del TRR por la altura, y la altura del triángulo que va a ser el valor de la corriente inversa, que lo anoté acá como IRR, porque le puse IRR porque está relacionada con la recuperación inversa. Entonces sería un medio de el IRR por TRR. Bueno, esto lo estamos analizando para tomar conciencia de qué es lo que pasa cuando un diodo está conmutando de a dónde va a conducir hacia la no conducción. Bueno, no sé, cómo se entendió más o menos, ¿no? Pudo haber sido un poco confuso lo que pasa dentro de la pastilla, pero lo importante es tener presente esto, ¿sí? Que la corriente tiene un cierto crecimiento que depende del tiempo, que es un dato que se usa cuando estamos trabajando en conmutación a una frecuencia alta. Entonces ahora lo que tendríamos que ver, vamos a verlo, si nos da, es el tiempo de la influencia, ¿no? Lo que habíamos puesto, ¿dónde estamos? Acá. Nosotros ya vimos tiempo de recuperación inversa. Esto de acá lo vimos dentro de las características que llamamos dinámicas. Y ahora nos falta seguir viendo un poco influencia en la conmutación. Vamos a ver un poquito de esto y después vamos, si les parece, a ver un poquito de diodo Zener que me preguntaban, o termino de ver tiempo de recuperación directo. Bueno, vemos cómo ando con el tiempo. Entonces vamos a poner ahora dentro de las características dinámicas, dentro de las características dinámicas, vamos a poner el segundo punto, que es el segundo punto era influencia que es rapidito esto, tiempo de recuperación inverso en la conmutación. Bueno, si el tiempo que tarda el diodo en conmutar
¿Qué es lo que pasa? Pero vamos a ver qué pasaría si el tiempo que tarda en conmutar el diodo, o sea que pasar del estado on al off, o sea que pasar el tiempo que tarda de pasar de conducción a no conducción, no es despreciable. Ya tenemos un tiempo de conmutación importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a poner acá, adelante, perdonen. ¿Qué pasa si el tiempo de conmutación, el tiempo que tarda, perdón, qué pasa si el tiempo que tarda en conmutar, estoy hablando del diodo, ¿no? El diodo no es despreciable. Primero, ¿qué ocurriría? Creo que lo mencioné. ¿Cuál sería una limitación que tendría este diodo? Lo mencioné varias veces, la conmutación, la frecuencia. Se limita a la frecuencia de funcionamiento. Entonces, se limita la frecuencia de funcionamiento. O sea que un diodo para una fuente, un diodo para rectificar, ponerlo a 220 y rectificar 50 ciclos, yo creo que ni me pararía en ver cuánto es su tiempo de recuperación inversa. ¿Qué otra cosa puede pasar? Porque estamos viendo la influencia, en qué nos influye este tiempo. Creo que también lo mencionamos. Creo que también lo mencionamos. El diodo que disipa, uno se acerca a un diodo y tiene temperatura. Y el diodo va a tener temperatura cuando está en directa y cuando está en inversa. La inversa va a ser muy baja porque está con la corriente inversa a través de él. Pero yo ahora estoy viendo este tiempo en la conmutación. Entonces, si este tiempo es muy grande, aparece una disipación de potencia durante el tiempo de conmutación. Bien. Entonces, de acá podemos decir que para altas frecuencias debemos usar
diodos de recuperación rápida. Bueno, entonces como estamos en la influencia de estos tiempos, de este tiempo en la conmutación, de qué factores depende este tiempo. Podemos poner factores acá y los agregamos. De lo que depende, también de los que depende. Y escribo, no sé, T, R, R. Un ítem acá dentro. Entonces, podemos poner, estábamos hablando de la intensidad en directa que atraviesa el diodo nosotros tenemos que, cuanto mayor era la intensidad principal, vamos a anotarlo, a ver, lo podemos ver acá. Habíamos dicho que cuanto mayor, o sea, yo tengo esta intensidad que está circulando por el diodo en directa, se produce la conmutación, entonces, si la intensidad es más alta, la que dibujé ahí, en el diodo va a ser mayor esta capacidad almacenada. Acá yo voy a tener, si aumento la corriente, más el QRR va a ser mayor, porque aumenta IRR y aumenta también TRR. Se aumentan los dos. Cuanto mayor sea la intensidad que atraviesa el diodo, vamos a poner eso entonces. Cuanto mayor es la intensidad que atraviesa el diodo, que atraviesa el diodo, mayor será la capacidad Q RR, más si vemos que estamos hablando almacenada. Entonces TRR, sabemos que está dependiendo de la corriente. Cuanto mayor corriente, voy a tener un mayor TRR. Pero también porque se acumulan más cargas. Y por lo tanto, mayor será TRR. El tiempo de Basset-Monel es un factor. Bueno, y después el otro, ¿no? El otro sería lo inverso de esto. El otro que sería, cuanto menor es el pico IRR,
cuanto menor es el pico IRR, menor será TRR inversa, será TRR. Bueno, está. Después vamos a ver la clase que viene, o si les puedo subir un video de cómo se ve esto en algún cálculo. No es complicado. Generalmente este dato aparece en las hojas técnicas. Ese crecimiento de la corriente con respecto al tiempo, esa velocidad, esa pendiente que tenemos ahí. Tendríamos que ver tiempo de recuperación indirecto. Vamos a dejarlo, vamos a terminar acá ahora y vamos a ver un poquito de la pregunta que me hacían de cómo trabajo con diodo Zener, si les parece. Todos habrán visto el trabajo práctico que le mandé.